Dios, te damos gracias por el día de hoy, podernos ver, Señor, poder orar unos por otros. Gracias, Padre, porque es una bendición contar con amigos y compañeros del ministerio, Señor. Te pido que tú nos guíes el día de hoy, que nos guíes a amarnos más unos a otros, porque esa es tu voluntad y eso es amarte a ti también, Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad de conocer a cada uno de mis compañeros y compañeras de los administrativos. Gracias por sus vidas, Señor. Te pido que los protejas el día de hoy, que podamos todos juntos darte la gloria y la honra a través de las materias, de las actividades que tenemos. Que no sea simplemente un acto de adoración con nuestra vida, sino que te adoremos todos juntos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por esto. Amén. Amén. Pues vamos a pasar al tiempo de cantos de alabanza. Les invito a que se pongan de pie. Buenos días, vamos a alabar al Señor. Damos gracias al Señor que Él nos permite un día más de vida y que nos permite estar en su presencia, y lo mejor de todo, que le podemos alabar con todo nuestro ser, desde un pensamiento también. Estamos ya alabando el nombre del Señor, desde una actitud. Todo lo que somos alaba siempre el nombre del Señor, y en todo momento recuerde que adoramos al Señor, no solo en estos momentos, aunque es importante, pero siempre adoramos al Señor en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Y vamos a alabar el nombre del Señor y vamos a decirle: Señor, abre nuestros ojos. Anhelamos verte, anhelamos contemplar tu rostro, anhelamos sentir, Señor, sentirte cerca de nosotros siempre, saber que tú estás, Señor, siempre a nuestro lado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu majestad y
y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Oh, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. La última vez, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Sí, Señor, es el deseo de nuestro corazón contemplarte a diario, Señor. Alabemos el nombre del Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Alabaré, buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabo. En todo tiempo te adoraré. Una vez más, en todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Todos juntos, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Gracias, Señor, cuán hermoso es adorar tu nombre, Señor. Te damos gracias por ese tiempo y bendice, Señor,
todo lo que más se hará, Señor, en este momento. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Bueno, pues es tiempo de la predicación de esta mañana. Buenos días, que el Señor les bendiga. Abran su Biblia, por favor, en el primer libro de Reyes. Fíjense que de repente cuando pensamos en los libros, Reyes, primer libro de Samuel, etcétera, siempre decimos primera, y no sé por qué hemos tenido eso de decir primera cuando es un libro, no es una carta, y de repente decimos primera de Reyes, ¿no? Es primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 hasta el 7. Les voy a invitar a que se pongan de pie. Yo sé que de repente, nos sentaron, ahora hay que ponernos de pie, pero vamos a estar un buen ratito ahí sentados para que podamos leer este pasaje. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos del 1 hasta el 7. Lo vamos a leer de manera alternada. Yo leo el versículo 1, ustedes el 2, y sin previo aviso nos reunimos todos juntos en el versículo 7. La palabra de Dios dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: viva Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Inclinen su rostro, vamos a orar. Nuestro buen Dios, rogamos la dirección de su Espíritu Santo en este momento que hemos de aprender de su palabra, Señor. Guíenos, Señor, ayúdenos, use también mi vida, Señor, así como usted usó al asno de Balaam para hablar, también use mi vida, Señor, para poder compartir su palabra. Gracias por el enorme privilegio que tenemos de tener su palabra en nuestro idioma, Señor, que podemos tener una Biblia en nuestras manos. ¿Cuántas comunidades en nuestro país, en otras partes del mundo, no tienen una Biblia para poder leerla? Pero nosotros tenemos el enorme privilegio, Señor, de poder tenerlo. Y ahora, Señor, que hemos de meditar en su palabra, rogamos que sea usted hablando a nuestra vida, Señor, y que su palabra nos confronte, nos conforte, nos anime. Y Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder meditar en su palabra. Toda la gloria y la honra siempre sean dadas a usted. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ocupen sus lugares. Nunca pensé que durante 2 días consecutivos iba a compartir en capilla. Bueno, mañana me toca porque en el calendario me toca predicar, pero el día de hoy, ¿nunca han visto esa imagen en Facebook donde dice, el que tú esperas o el que Dios tiene preparado para ti y el que por no esperar te toca? ¿Nunca han visto esa imagen o ese meme en Facebook? Más o menos sucedió algo así, ¿no? Esperábamos al hermano que viniera a compartir, pero no vino y bueno, aquí está el que toca compartir el día de hoy. Bueno, vamos a meditar en la palabra de Dios. No vamos a meditar en el versículo 1, pero sí quise que lo leyéramos porque tiene que ver con el contexto. Dios le habla a Elías, inicia su ministerio. Es interesante que en la vida de Elías, a diferencia de otros profetas, no se habla de su llamamiento como tal. ¿Cómo fue el llamamiento de Elías? En este pasaje vemos a Elías ya frente al rey Acab, que bueno, yo creo que el rey ahí era la mujer, ¿no? Por toda la historia que hemos visto ahí, el rey no era él. Pero vemos la historia y vemos que de repente sale en escena Elías. Y después que Dios le pide a Elías que vaya con Acab y le diga que no va a llover, Dios le da una orden. Y el día de hoy yo quiero compartir con ustedes Elías ante la provisión de Dios. Porque sin duda alguna estar en un lugar como este nos va a desafiar en esta época o en este momento nos va a desafiar en la provisión. Una de las áreas con las que batallamos en el seminario siempre es el área económica, la provisión, y en todos los aspectos, no solamente económico, sino también espiritual, en el ministerio. Y me encanta la vida de Elías. Yo estuve predicando una serie de sermones en la iglesia sobre la vida de Elías y me encanta mucho su vida porque es muy similar a nosotros en el ministerio. De repente vemos a un Elías frente al rey Acab, bien tremendo Elías, y de repente vemos a un Elías en la cueva, más adelante en algunos capítulos, queriendo ya no querer, ya morirse. Señor, ya mejor, ¿qué soy yo mejor que mis padres? Un Elías deprimido. ¿A poco no le ha pasado a usted
también así de deprimirse. Pero bueno, el pasaje que nos toca el día de hoy, vamos a hablar acerca de la provisión de Dios en la vida de Elías. Versículo 2. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, 3, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Dicen que un sermón bautista tiene que tener 3 puntos, 2 chistes y una ilustración. Entonces no va a ser un sermón bautista porque solamente tiene 2 puntos. El primer punto que quiero compartir con ustedes es la orientación para Elías. Hubo una orientación en la vida de Elías. Dios le da una orientación cómo iba a ser y a dónde tenía que ir. Y en esta orientación podemos ver 2 cosas. Primero, que fue una orientación directa. Versículo 3 dice, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. ¿Se da cuenta los verbos que aparecen aquí? Levántate, vuélvete, escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Charles Swindoll, en una serie de libros que tiene sobre personajes, en esta escena dice, imagínense que Elías va en la calle, contextualicemos en nuestro tiempo, va en la calle y le preguntan sus cuates, oye Elías, ¿y a dónde vas? No, pues voy a un arroyo de Querit. Los comentaristas no se ponen de acuerdo dónde estaba exactamente Querit, no se sabe exactamente dónde estaba. Pero entonces le preguntan a Elías, oye, ¿y a dónde vas? No, pues voy a ir a un arroyo ahí donde Dios me dijo, pues qué padre, ¿no? Imagínense, ¿no? Pues qué padre. Va con su mochilita, su fin de semana de su obra práctica Elías, hacia el lugar donde Dios le dijo que vaya, que no sabe ni dónde es, pero Dios le pide que vaya. Lo primero que vemos en la vida de Elías es una orientación. Fue una orientación directa, pero también fue una orientación de dependencia. Sigamos leyendo el pasaje. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Sigamos con la historia. Va Elías caminando en la calle y le preguntan, bueno, ¿a dónde vas? No, pues a un lugar donde no sé. ¿Y qué vas a comer allá? Pues quién sabe. Señor me dijo que me van a alimentar los cuervos. ¿Los cuervos? Sí. ¿Y qué vas a tomar? Pues del arroyo. Qué padre, ¿no? Imagínense la escena. Charles Swindoll lo ilustra de esta manera y me encanta cómo ilustra. Si usted no ha leído la serie de libros de personajes de este autor, léala, se lo recomiendo. En particular la vida de Elías me encanta. Pero vemos en la vida de Elías una orientación. Dios le dice a dónde tiene que ir, una orientación directa, pero una orientación también de dependencia. Tenía que depender de Dios en el arroyo. Tenía que depender de Dios en la provisión. Tenía que depender de Dios hacia dónde tenía que ir, que no sabía a dónde tenía que ir. Y nosotros que hemos sido llamados al ministerio, también hemos recibido una orientación de parte de Dios. Algunos tenemos testimonios tremendos, otros tenemos quizás un testimonio en el cual vimos la necesidad de la iglesia y teníamos que venir al seminario. Dios nos dio una orientación y en la Biblia constantemente vamos a ver que cuando Dios habla, orienta, te va a decir qué tienes que hacer, porque de repente pensamos, ¿y qué tengo que hacer? ¿O hacia dónde? El Señor te va a orientar, no te preocupes. En la vida de Elías sucedió esto, hubo una orientación de parte de Dios hacia la vida de Elías, una orientación que fue directa, o sea, los verbos que aparecen ahí es apártate, vuélvete, escóndete, y el Señor nos ha dado una orientación a través de la Biblia de lo que tenemos que hacer en el ministerio. De repente quisiéramos leer un montón de cosas. Y bueno, ¿y cómo le hago en el ministerio? Lee la Biblia, ahí está. Medita en el Señor te va a decir lo que tienes que hacer directamente. Pero también en la orientación de Elías podemos ver una dependencia. Y creo que esa es una de las áreas con las cuales nos cuesta batallar más con el Señor, el área de la dependencia. Queremos depender por nuestras propias fuerzas. Cuando entré en seminario, pues yo ya tenía planeado todo, ¿no? Mi iglesia me va a ayudar, voy a tener varios ofrendantes. Bueno, ya estaba súper, dije, hasta voy a tener un ingreso extra. Pero se me olvidó una parte importante, la dependencia en Dios. Es necesaria de todo siervo del Señor. En algún momento cuando tú quieras hacer algo por tus propias fuerzas, el Señor te va a decir, oye, depende de mí, no de ti. Y en el ministerio es similar, de repente uno se frustra y estoy pasando un momento complicado en la iglesia mientras meditaba en el pasaje de nuevo, otra vez para poder compartir. Recordaba mi situación actual en la iglesia y oraba al Señor, le decía, Señor, pues sí tengo que depender de ti en el ministerio, o sea, yo no puedo. Y de repente quisiéramos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Por ejemplo, en el ministerio juvenil, ¿qué actividades tengo que hacer para que mi grupo de jóvenes crezca? No, pues hagamos esto, compremos tal libro. ¿Se acuerdan que cuando hace mucho tiempo, los hermanos que son de más años, cuando salió el libro de Una vida con propósito, salió el libro también Una iglesia con propósito? Y todo el mundo quería hacer una iglesia con propósito, ¿a poco no? Todo el mundo. Habían descubierto el meollo del asunto que era hacer una iglesia con propósito. Y está bien, o sea, tú puedes buscar muchos libros y orientarte de mucha manera, pero el Señor te va a dirigir lo que tienes que hacer. Siempre va a ser así, y lo vemos en la vida de Elías.
pero iba a comer con cuervos. Imagínense la escena, cuervos, un arroyo. Una vez me tocó ir a un viaje misionero y no había agua, entonces teníamos que tomar agua pues de los hermanos que juntaban. Entonces mi primera experiencia en un viaje misionero fue tremenda porque teníamos, ¿y dónde está el garrafón para tomar agua? No, pues ahí están las cubetas para tomar agua. Yo me imagino la vida de Elías, si tenía que tomar agua del arroyo, tenía que depender de Dios. De repente nosotros queremos depender de nuestras propias fuerzas. Pero número 2, acabamos de ver la orientación para Elías, una orientación que fue directa y que fue de dependencia. La siguiente, que también va a ser con la letra O, es la obediencia para Elías. Vamos a ver la obediencia de parte de Elías, versículos que siguen. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿En qué otro pasaje de la Biblia se repite esta misma palabra? ¿Se acuerdan? Los que están en el Antiguo Testamento lo tienen que saber, si no, aquí está el hermano Villagrán que los repruebe. ¿En qué otra parte de la Biblia se repite estas mismas frases? Sé que es una predicación, pero para mí pueden participar. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Se acuerdan qué personaje cita o la Biblia nos cita con la misma frase? ¿No? Probados todos en el Antiguo Testamento. Noé, ¿se acuerdan? Noé, cuando Dios le dice a Noé lo que tiene que hacer, constantemente vamos a ver más de 2 veces en la Biblia, en Génesis, que dice, y Noé hizo conforme a Jehová le dijo. Una característica de los siervos de Dios es la obediencia. Hay un libro que estoy terminando de leer que se llama Siervos para su gloria, del hermano Miguel Núñez, el autor favorito de Jonathan, que ahora se ha convertido también en uno de mis autores favoritos. Si no lo ha leído, cómprelo, cuesta como 200 pesos en la librería. Y en este libro de Siervos para su gloria dice que una característica de los siervos de Dios es la obediencia en Dios. Pero no solamente la obediencia parcial, porque de repente pensamos que hay una obediencia donde, bueno, yo tengo que obedecer el mandato de ir a ser discípulos. Listo, ya está. Sí, pero con eso vienen más cosas. Amar a tu prójimo, servir a tu prójimo, ser santos, todo tiene que ver y engloba muchas cosas. Y mire lo que dice el pasaje sobre Elías. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit. Esta palabra que aparece aquí, vivió, comentan algunos comentaristas, valga la redundancia, es que se quedó ahí. Porque puede decir que pasó, nada más fue de paso, ¿no? Llegó y bueno, ya cumplí con lo que me dijo el Señor, ya estoy aquí, estuve un día, tomo agüita, que me alimenten los cuervos y ya, me voy, ya cumplí. No, vivió, es decir, se quedó ahí. Eso es lo tremendo en la vida de Elías. No solamente fue una obediencia a medias, porque de repente podemos pensar en la vida de Elías que fue, se quedó un ratito y ya cuando se sintió mal, se fue. No, se quedó, dice el texto, y vivió junto al arroyo de Querit, que estaba frente al Jordán. Vivió, permaneció ahí. Permaneció en la obediencia que Dios le había dado. Ahora el desafío para nuestra vida es, ¿estamos permaneciendo en la obediencia a la cual hemos sido llamados? El año pasado que me tocó ser roomie de Jonathan, cada lunes me decía una frase que me llamó mucho la atención. Cada lunes me decía, oye, ¿cuántas almas para Cristo ganaste? ¿No? Aquí está Jonathan, el testigo, que siempre, cada lunes, llegaba el lunes y me decía, ¿qué bro? ¿Cuántas almas para Cristo ganaste? Yo le decía, 3,000, ¿no? Pero de repente tantas veces que me decía, llegó un momento que me cansó, le dije, ¿sabes qué? Yo no gané almas para Cristo este fin de semana, yo las pastoreé. Y después de un tiempo me quedé meditando en esa frase que contesté. Y a veces se nos olvida que también como líderes también tenemos que evangelizar. O sea, tú fuiste llamado a la iglesia para servir y estar en el ministerio de ayudar y de predicar y dirigir, pero el mandato de ir y predicar a toda criatura también es tuyo. El mandato de evangelizar también es tuyo. O sea, que no se te olvide que tienes que evangelizar. A mí me confrontó mucho lo que Jonathan me decía y después dije, es cierto, no he estado evangelizando en no sé cuánto tiempo. Y terminé chillando y llorando al Señor y dije, Señor, perdóneme. Elías no solamente fue de pasadita, vivió ahí. Obedeció no solamente parcialmente al Señor. En esta obediencia de Dios, en esta obediencia de Elías podemos hacernos 2 preguntas. ¿Cómo fue esta obediencia de Elías? Primero, la obediencia de Elías fue pronta. Vemos en la vida de Elías que su obediencia fue pronta. Dice, y él fue e hizo conforme a la palabra. Si usted relaciona el versículo 4 con el 5, es decir, Dios terminó de hablar y Elías se fue. O sea, no se quedó Elías así como que, ay, pues ay, mañana. Dice que mi papá tenía un amigo que se llamaba Don José.
No estoy balconeando y creo que no tiene Facebook, así que no importa, ¿no? Además nunca lo van a conocer. Don Chepe. Entonces mi papá pasaba cada lunes lunes y cada día por él para allá a trabajar. Entonces pasaba por don José, le chiflaba fuera de su casa: don José, vamos a trabajar. Y don José le decía: ay, Pedrito, mi papá se llama Pedrito: ay, Pedrito, fíjate que amanecí bien mal, pero mañana sin falta voy a ir. Pasaba el día martes y otra vez llegaba mi papá con don Pedrito: don Pedrito, don José, vamos a trabajar. Y salía don José: híjole, Pedrito, fíjate que hoy tengo que ir a una junta del kinder, no voy a poder ir, pero mañana sin falta. Llegaba el miércoles y pasaba mi papá otra vez por don Chepe: don Chepe, vamos a trabajar. No, Pedrito, ya es mitad de semana y pues ya no se puede avanzar así en la chamba, pero la próxima semana sin falta pasa por mí. ¿Sabe qué pasaba la próxima semana? No iba. Y de repente vemos cristianos o líderes que decimos: después, con más calma, ahorita tengo que dedicarme a la administración de la iglesia, me tengo que dedicar a administrar, tengo que dedicarme a ensayar. Sí, pero también tenemos que evangelizar. Es parte de nuestro ministerio, a lo que fuimos llamados. Porque si no, mejor nos hubiéramos quedado en nuestras iglesias, ¿verdad? Allá estábamos bien. ¿No le pasó que en su iglesia usted trabajaba más y ahora que llegó trabaja distinto? O sea, no trabaja mucho. Bueno, a mí me sucedió. Yo soy el único pecador, pero a mí me pasó. ¿Cómo fue la obediencia de Elías? Fue pronta, o sea, fue inmediata. O sea, no esperó: ay, mañana, después. No, la obediencia de Elías fue pronta. Y entonces nuestra obediencia también tiene que ser pronta. Pero número 2, ¿cómo fue la obediencia de Elías? Fue permanente. No solamente fue pronta, sino también fue permanente. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. ¿Cómo fue la obediencia de Elías? No solamente fue pronta, sino también permanente, lo decíamos. De esta palabra vivió, se quedó ahí, permaneció ahí. Y nuestra obediencia también tiene que ser permanente, como Elías. Si el Señor te ha dicho: ve y evangeliza, vamos. Si el Señor te ha dicho: te voy a llevar al seminario en tus 4 años de desierto, y después te voy a llevar a tus 4 años durante el Madián, y luego tus otros 4 años, está bien, yo aguanto, porque tengo que depender del Señor. La obediencia de Elías fue permanente. Y aquí deberíamos desafiarnos a nosotros: si mi obediencia sigue estando permanente o como que ya pasó, ¿no? De repente llegamos los primeros días bien animosos y ahora sí voy a ganar 50,000 almas para Cristo, voy a aprender un montón en el seminario. Sí, y después, ahí te cuento, nuestra obediencia tiene que ser permanente. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Hasta ahí vamos a descansar. Segunda pregunta. Ya dijimos cómo fue la obediencia de Elías. Ahora vamos a ver qué causó la obediencia de Elías. Hubo una causa ante la obediencia de Elías. Versículo 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebían del arroyo. De repente malinterpretamos la fe. No le ha pasado que en la iglesia, o no sé si usted ha tenido un mal concepto de la fe. La fe, tú créelo y el Señor te lo va a dar. Sí, pero la fe, yo de manera particular enseño que la fe va de la mano con la obediencia. Si usted se da cuenta en Hebreos capítulo 11, cuando habla de todos los líderes, grandes hombres de la fe, hay una característica especial de todos estos hombres. ¿Sabe cuál es? La obediencia. Dice: y Moisés dejó su casa y se fue, y Abraham dejó su parentela y se fue a donde Dios le pidió. Y bueno, todos los personajes que aparecen ahí obedecieron. Entonces nuestra fe siempre tiene que ir de la mano con la obediencia. Tú no puedes decir: yo sí tengo fe y creo, si no obedeces. Elías pudo haber dicho: sí, Señor, sí te creo, y se pudo haber quedado donde estaba. Pero Elías tuvo fe y fue, actuó, obedeció. Y entonces podemos ver que ante esta obediencia, lo primero que causa en la vida de Elías es provisión. Dice el versículo 6: y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Entonces, si te quejas, de repente algunos nos quejamos porque hay pollo cada semana. Mira, aquí le llevaban carne a los cuervos. Y no creo que fuera una comida muy padre, así donde hasta los cuervos le ponían su mesita y tenía su picnic ahí Elías, y agarraba su agüita de Jamaica. No, hombre, los cuervos, tú sabes que estos tipos de animales son medio raritos, los cuervos. De repente, usted si ha tenido la oportunidad de ver en alguna película, alguna serie, los cuervos no llevan y te van a dar comida normal, ¿no? Sino va a ser carne, sí, pero de animales que van a llevarle. Elías tuvo que haber hecho algo más. O sea, el pasaje no nos lo dice, pero Elías tuvo que haber hecho algo más acá. Los cuervos lo llevaron, y entonces lo que causa la obediencia en la vida de Elías es provisión. Dios le proveyó. Cuando tú y yo obedecemos al Señor, el Señor nos va a proveer. Es su promesa.
Pero si el Señor, aunque obedezcamos, no nos quiere proveer, es el Señor y es su voluntad. De repente, ¿ha escuchado esta frase de el que llama paga? Siempre se nos dicen a nosotros los siervos, no te preocupes, mira, si Dios te llamó, te paga. ¿Y qué pasa con el Señor entonces cuando no tenemos la provisión? ¿No ha llegado a tu mente, entonces no soy llamado? No, para nada, al contrario, sí eres llamado, pero Dios quiere trabajar en esa área contigo. Entonces lo que vemos en la vida de Elías es que lo primero que causa su obediencia es provisión de parte de Dios. Y en todos los personajes que vemos en la Biblia que obedecieron, causó provisión Noé. Noé obedece a Dios y ¿qué causó provisión? Un lugar donde pudiera estar con su familia. Y en todos los, Abraham, ¿qué causó provisión? Cada vez que un siervo de Dios obedece va a causar provisión. Y si no causa provisión, el Señor va a causar su presencia en nosotros. También es parte de su provisión. Y número 2, ¿qué causó también la obediencia de Elías? Causó una prueba. Esto de repente no nos gusta a algunos. Versículo 7. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Esta palabra es interesante. ¿Quién había pedido que no lloviera o quién había dicho que no lloviera? Dios. Y ahora se seca el arroyo. Y dice Charles Swindoll en su libro sobre la vida de Elías en esta parte, Dios permite que el arroyo se seque porque quería que Elías no dependiera de la bendición, sino de aquel que da la bendición. De repente nosotros ponemos nuestra mirada en la bendición, pero Dios quería enseñarle a Elías que no pusiera su mirada en la bendición, sino en aquel que da la bendición. Dice el versículo 7, pasado algunos días se secó el arroyo. Se acabó el agua del arroyo. Ahora aquí me surge una pregunta. ¿Por qué Dios no manda a Elías a un mar? Digo, si lo quería mandar a un lugar padre, lo hubiera mandado a un mar, ¿no? ¿Por qué a un arroyo? Porque el arroyo en algún momento se va a secar. El mar quizás no. Y entonces Dios quería enseñarle a Elías que dependiera de él. Y a veces nuestros arroyos también se secan, ¿no? Nos gustaría que Dios nos mandara a un mar. Entonces, a mí no me gusta el mar, la verdad, casi no me gusta. Pero no está de más de repente ir a un mar, a una playita, ir a Mérida, ¿no? Ir a Cancún, a algunas playas ahí de Chiapas. Pero de repente el Señor nos manda arroyos y Él quiere llevarnos a arroyos. Porque quiere enseñarnos que no pongamos nuestra mirada en la provisión, sino en aquel que es la fuente de la provisión. De repente nuestros arroyos se van a secar. El arroyo de las amistades, el arroyo de la provisión, el arroyo de los hermanos que te aman. ¿No te ha pasado que llegas a una iglesia y todo el mundo te ama, ¿no? Hermano por aquí, pero pasado 2 años ya ni te quieren ver ahí algunos, ¿no? Ya te quieren, órale, a ver cuándo se va. Tu arroyo se secó. Y mientras meditaba en el pasaje, analizaba algunos arroyos de mi vida que se han secado. Ahora la pregunta es, ¿tu arroyo se te está secando? Ya casi está a punto de secarse. No te preocupes, porque el Señor ha decidido que tu arroyo se seque. En la parte final del texto dice, porque no había llovido sobre la tierra. Esta era parte del plan perfecto de Dios. Dios había dicho que no iba a llover durante unos días. La siguiente historia que aparece en la vida de Elías es Elías con la viuda. Imagínate, después que lo lleva un arroyo con cuervos, ahora lo lleva con una viuda. Pero hay una parte importante de este pasaje que me encanta mucho, es la desconfianza de la viuda en la vida de Elías, en la vida de Dios. Hasta cuando ve el milagro de su hijo que se le muere, entonces dice, ahora conozco que tú eres profeta y varón de Dios. Entonces la viuda necesitó más de un milagro para creer en Dios. Pero dice que Dios le dice a Elías, cuando porque ya se va a dejar morir la viuda, y entonces Dios provee a la viuda, pero dice que en la profecía, bueno, en la parte de Elías le dice, pero va a tener provisión la viuda hasta cuando ya llueva. Es decir, en algún momento la viuda se iba a quedar sin provisión, porque después iba a llover. Ves la historia de Elías y ves que después llueve. Entonces la mujer tenía que aprender a no depender de la bendición, sino de aquel que da la bendición. Y entonces la siguiente prueba en la vida de la viuda es, ¿cuál? Se le muere el hijo, y entonces ahí aprende entonces quién es Dios. Yo me imagino después en el siguiente paso, más adelante cuando llueve, la viuda se queda sin provisión, porque ese era el compromiso, hasta cuando ya iba a dejar de llover. Porque de repente tú y yo queremos reclamarle cosas a Dios. No, mira, Dios no te debe nada. Ahora con esta teología de la prosperidad y que ato, desato y tú decláralo, de repente en algunos creyentes, no directamente, pero sí piensan que Dios les debe algo.
Es que como soy su siervo, el Señor me debe provisión. Y de repente cuando se te acaba el dinero de la quincena, dice el Señor, Señor, ¿qué usted no me trajo para acá? ¿Qué no me han dicho la frase que el que llama paga? Pero si el que llama paga no te quiere pagar, no te paga y punto. Porque es parte del plan soberano de Dios. Porque Él es Dios, nosotros solo somos simples criaturas. Pero queremos que nos pague. Elías pudo haber dicho a Dios, Señor, ¿qué no tú me trajiste para acá y ahora mi arroyo se seca? Señor, ¿qué no tú me trajiste aquí y ahora los cuervos ya no me traen de comer? Ahora Dios tenía preparada una viuda para llevarla. Quizás estás pasando por un arroyo en tu vida, ¿no? A lo mejor tu arroyo ya estás hasta acá, ¿no? Ya se te está bajando el agua ya casi del arroyo, ya estás tocando el agüita casi del arroyo, estás agarrando con la mano. Ahora el Señor quizás tiene preparada una viuda. O a lo mejor algo mucho mejor. Pero necesitamos confiar en aquel que es la fuente de la provisión, no en la provisión. Ahora, quiero que pienses, ¿qué arroyo de tu vida se está sacando? ¿El ministerio? ¿Tu familia quizás? ¿El dinero? No ha terminado la quincena y bueno, apenas acaba de pasar, llevamos 4 días y algunos ya estamos esperando que llegue la otra quincena. Pero ¿qué arroyo de tu vida se está quitando? Descansa en el Señor y en su plan soberano. Y si Él quiere que se seque tu arroyo completamente, amén, porque Él es Dios. Inclina tu rostro, vamos a orar.